Este es el tío Don y tiene un gran problema. Mira, hace solo unas semanas, el tío Don y el tío Benji atacaron Irán, lo que llevó a otra nueva guerra en Medio Oriente. ¿Y qué pasó con la Junta de la Paz? Y que ya no habría más guerras, ¿eh? Oh, perdón, esto no es una guerra, al menos según el tío Don y el gobierno selvático de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han seguido el ejemplo del tío Vlad y han iniciado su propia operación militar especial. Pero curiosamente, solo unos días después de que comenzó la operación, el tío Don salió a presumir su victoria ante la prensa, diciendo que la guerra ya se ganó y que Irán está en sus últimas. Pero eso no es lo que está pasando. ¿Cómo se puede decir que una guerra está ganada si todavía estamos debatiendo si enviar o no una invasión terrestre? ¿Y si los llamados adversarios ya están vencidos? ¿Por qué la selva estadounidense está retirando silenciosamente recursos militares de Corea del Sur? ¿Por qué el secretario de Energía de Estados Unidos les dice a los reporteros que todo esto podría terminar en unas semanas? Pero mira el dudoso historial de la selva estadounidense en Irak y Afganistán. Está claro que algo no cuadra. Y el mundo se ha dado cuenta. Las selvas de todo el mundo se apresuran a liberar reservas de emergencia de petróleo. El racionamiento ya ha comenzado y la inquietud está creciendo en todas partes. Porque para cualquiera que siga la situación, está quedando claro que esta guerra va a empeorar mucho antes de mejorar. Y no solo para Estados Unidos y sus aliados, sino para todo el mundo. Ya estamos viendo indicios de esto aquí, en el estrecho de Hormuz. Y más importante aún, sus vecinos, el Consejo de Cooperación del Golfo, o CCG. Mira, estos pocos países poseen una gran parte de las reservas de petróleo del mundo. Y en un mundo postindustrial, el petróleo es el motor vital de la economía, cuyo suministro está dictado nada menos que por la selva estadounidense, basado en un acuerdo de hace 50 años. Entonces, ¿qué pasa cuando el petróleo deja de fluir? Esto es la explicación de las guerras del petrodólar. Entonces, ¿cómo exactamente el petróleo hizo tan poderosa a la selva estadounidense? Todo comenzó hace décadas, en los años 70, con un acuerdo secreto entre el oasis saudita y la selva estadounidense. Uno en el que Arabia Saudita aceptó únicamente plátanos estadounidenses como pago por el petróleo. De ahí el apodo de petrodólar. A cambio, la jungla estadounidense proporcionaría protección militar para el oasis. Un trato simple en apariencia, pero esto tendrá consecuencias de gran alcance que aún se sienten hasta el día de hoy, décadas después. Así es como funciona. Supongamos que la jungla india quiere comprar petróleo para abastecer sus redes energéticas. Intentan comprar petróleo de Medio Oriente usando su moneda local, mangos indios. No, no pueden hacer eso, porque el oasis que vende petróleo solo acepta pagos en plátanos estadounidenses. ¿No tienes plátanos estadounidenses? No hay petróleo. Lo que significa que no hay redes eléctricas, no hay electricidad, no hay manufactura, no hay aire acondicionado. Las selvas no tienen más opción que comprar plátanos estadounidenses usando su moneda local. De lo contrario, su selva sufrirá económicamente. Ahora toma esto y aplícalo, bueno, básicamente, a cualquier otra selva del planeta. Durante las siguientes 2 décadas, a medida que las selvas del mundo se industrializaron y comenzaron a fabricar, su necesidad de petróleo creció. Debido a la creciente demanda de petróleo, también hay una creciente demanda del plátano estadounidense. Y pronto, el plátano estadounidense se convierte en la moneda más poderosa del mundo. No porque los monos amen la jungla estadounidense, sino porque literalmente no tienen otra opción si quieren mantener sus casas con calefacción y los hospitales funcionando. Pero ¿qué pasa cuando este dominio económico es desafiado? Espera, pero ¿cómo se supone que eso sea posible? Porque la jungla de Estados Unidos tiene el ejército más grande del planeta y bases en prácticamente todas las zonas horarias, ¿verdad? Todo eso es cierto, excepto que Irán tiene un arma secreta. La geografía. Mira, como la potencia regional dominante, Irán está justo aquí, junto al estrecho de Hormuz. Es este paso marítimo muy estrecho la que mantiene en equilibrio todo este acuerdo del petrodólar, porque aproximadamente el 20% del petróleo mundial sale de este canal estrecho hacia las selvas del mundo. Así que quien controle el estrecho de Hormuz está sosteniendo un cuchillo metafórico en la garganta de la economía global. Más importante aún, también tienen el poder de destruir el sistema del petrodólar para siempre. E Irán lo sabe muy bien, porque ahora han detenido las exportaciones de petróleo desde Medio Oriente, un desastre para la jungla estadounidense. Porque si el mundo ya no puede usar plátanos estadounidenses para pagar el petróleo, la demanda cae. Y cuando la demanda cae, los plátanos estadounidenses pierden su valor. Y pronto toda la economía de la jungla estadounidense empezará a sentir el calor. Sin embargo, al menos a corto plazo, los precios del petróleo en realidad están superando los 100 plátanos estadounidenses por barril, lo que temporalmente sostiene la demanda, mientras las selvas se apresuran a comprar lo que queda. Pero recuerda, esto es una carrera hacia el abismo. Porque en el momento en que grandes compradores como Japón, Corea del Sur e India encuentren fuentes alternativas de petróleo, y ya las están buscando,
Ya no habrá nada que sostenga el valor del plátano estadounidense. No le crean a Monkey Explains. Esto literalmente está sucediendo mientras trabajamos en este video. Porque un alto funcionario iraní confirmó que Irán está dispuesto a reabrir el estrecho, pero con una gran condición, donde se permite el paso a los petroleros pagados en yuanes chinos. El petrodólar está siendo destruido literalmente en tiempo real por Irán al cerrar el punto de estrangulamiento petrolero más crítico del mundo. Y cuando esa demanda colapse, toda la casa de naipes se vendrá abajo. Ya podemos ver las primeras señales de advertencia, especialmente entre los aliados más cercanos de Estados Unidos en el Golfo, el CCG. Entonces, ¿quiénes integran exactamente el CCG y por qué esta guerra es prácticamente el Armagedón para ellos? Mira, el CCG está compuesto por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán. Juntos, poseen aproximadamente un tercio de todas las reservas de petróleo del mundo. Pero bajo el sistema del petrodólar, estos estados selváticos eran prácticamente intocables. Ellos extraían petróleo, el mundo lo pagaba en bananas estadounidenses, y el ejército de la jungla estadounidense se aseguraba de que nadie tuviera ideas extrañas. Debido a esta asociación, tanto el CCG como la jungla estadounidense salen ganando en grande. El CCG se enriquece vendiendo su petróleo, mientras también ayuda a que la moneda de la jungla estadounidense se mantenga fuerte. Eso está bastante cerca de una posición en la que no se puede perder en la geopolítica. Y durante décadas funcionó. De maravilla. Eso fue hasta que el estrecho de Hormuz fue cerrado. Porque esto es lo que nadie en la Casa del Árbol Blanca parecía haber previsto. El CCG no solo enfrenta una crisis de exportación, enfrenta una crisis existencial. Recuerda, estos no son estados selváticos que simplemente venden petróleo. El petróleo es toda su economía. Quita eso. Todo lo que te queda son un par de ciudades lujosas salpicando el desierto. Nada más. Pero aquí está la dolorosa ironía. Su amigo, su aliado, su guardián, la poderosa jungla estadounidense, no se encuentra por ningún lado, e Irán no se está conteniendo. Porque poco después de que comenzó la operación militar especial, Irán lanzó ataques de represalia contra todos y cada uno de los estados miembros del CCG, misiles y drones atravesando aeropuertos, refinerías y los lujosos hoteles que hicieron famosas a ciudades como Dubái. Pero más allá de la destrucción, estos ataques expusieron algo mucho más aterrador. Mira, el CCG no solo exporta petróleo a través del estrecho de Hormuz, también importan casi todo lo demás por ahí. Comida, medicinas, materias primas, de hecho, hasta el 90% de su suministro de alimentos. Todo eso a través de este pequeño canal, eso está cerrado hasta nuevo aviso. Pero eso ni siquiera es lo peor. Porque con la infraestructura energética destruida por ataques iraníes, hasta el 90% del agua potable del CCG ahora está en riesgo. Esa agua no cae del cielo. Viene de plantas desalinizadoras. Instalaciones enormes, costeras y completamente expuestas que convierten el agua de mar en agua potable. Instalaciones que necesitan enormes cantidades de energía para seguir funcionando. Energía que Irán ahora está atacando activamente. Así que dejemos esto claro. No sale petróleo. El CCG se va a la quiebra. El valor del plátano estadounidense se desploma, sin ingresos ni medios para importar alimentos. Sin energía para mantener funcionando las plantas desalinizadoras. La hambruna y el hambre no son cuestión de si ocurrirán, sino de cuándo. Entonces, ¿dónde diablos está la jungla estadounidense en todo esto? ¿Por qué siquiera empezaron esta guerra en primer lugar si no pueden proteger a sus supuestos aliados? Porque dependiendo del día en que preguntes, obtendrás una respuesta completamente diferente. Mira, primero, el tío Don dice que se trata de proteger a los ciudadanos estadounidenses, esos simios, de amenazas iraníes inminentes. Justo, ¿no? Solo que el propio Pentágono salió y dijo que no había ninguna señal de que Irán estuviera a punto de atacar. Así que eso no sirve. Está bien, de acuerdo, sigamos. Mismo discurso. El tío Don entonces dice, en realidad, esto se trata de ayudar a los iraníes de a pie, esos simios, a derrocar a su propio gobierno. Y no te confundas aquí. El régimen iraní actual tampoco es bueno. Solo échale un vistazo a su violenta represión contra las protestas durante todo 2025. Pero este es un video sobre las guerras del petrodólar. ¿Y qué mejor que presentar un clásico estadounidense de la jungla, con un cambio de régimen en Medio Oriente? Pero espera, porque días después, el tío Don ahora está hablando de atacar a Irán con fuerza y rapidez, y luego presionarlos para un acuerdo de paz rápido. ¿Espera qué? Deja que el mono entienda esto. ¿La jungla estadounidense primero quiere destruir al gobierno iraní y luego negociar con él? ¿A quién exactamente vas a llamar cuando llegue el momento de firmar el tratado de paz? Pero eso ni siquiera es el final, porque después, el tío Don le dice a la prensa que todo esto se basó en lo que hicieron con Venezuela, con Maduro, excepto que la jungla estadounidense lo capturó vivo. La jungla estadounidense no hizo eso con Irán. Entonces,
¿Qué es exactamente lo que estamos replicando? Como si esto no fuera lo suficientemente confuso, senadores cercanos al tío Don salieron y dijeron que la verdadera razón era Israel. Que la jungla estadounidense sabía que Israel estaba a punto de atacar a Irán de todos modos, y decidió que era mejor adelantarse. Y eso fue durante las discusiones sobre la desescalada nuclear. Pero dejando eso de lado, eso suma 5 razones. 5. Todas de fuentes gubernamentales, todas se contradicen entre sí. Y recuerda, ya has visto este episodio antes. Solo mira lo que pasó en 2003 en la misma región. Solo que esta vez, con un elenco diferente. Solo cambia las armas de destrucción masiva por un programa nuclear. Mientras tanto, mientras todo esto sucede en las altas esferas de la jungla, la economía de la jungla en casa simplemente no puede sobrevivir al daño. Porque recuerda, la guerra es un negocio desagradable, pero sigue siendo un negocio, y uno muy, muy costoso además. Mira, estamos hablando de casi 1.000 millones de plátanos estadounidenses por día, lo que significa que cada día que esto se prolonga, esa cantidad se arroja directamente a un agujero negro de deuda nacional que ya estaba fuera de control antes de que todo esto comenzara. Y como el estrecho de Hormuz está cerrado, los precios de la gasolina se están disparando. Este impacto en los precios hará que todo se vuelva más caro. Y como la vida moderna depende tanto del petróleo para las redes energéticas, cosas como las facturas de electricidad, el gasto de gasolina para ir al trabajo en auto o simplemente usar la calefacción en invierno costarán cada vez más. En la economía abismal de 2026, las cosas ya se veían sombrías antes de que los primeros misiles salieran de sus hilos. Y ahora, para muchos monos, la escasez de petróleo podría ser lo que los lleve al límite. Y sabes que es serio porque incluso expresidentes de la Reserva Federal están diciendo que este conflicto podría borrar meses de esfuerzos para controlar la inflación, lo que plantea una pregunta aterradora. Si la inflación ya está así de mal mientras se está controlando activamente, ¿qué tan mal se pondrá si esto se prolonga? Pero se pone peor para el mono común. Porque, ¿recuerdas todo lo que acabamos de hablar sobre el petrodólar? Si el plátano estadounidense eventualmente pierde su dominio, y ya estamos viendo que eso sucede ahora mismo, con Irán debatiendo abrir el estrecho a petroleros pagados en pares chinos, el poder adquisitivo de cada mono en la jungla de Estados Unidos se reduce. Y como el poder adquisitivo del plátano estadounidense se debilita, las cosas se vuelven aún más caras. El mono está harto de estas tonterías. Solo Dios sabe cuántos monos esto empujará por debajo de la línea de pobreza. Pero ahora que entendemos lo que está en juego, tiene sentido por qué el tío Don sale al aire diciendo que la guerra está prácticamente ganada, que Irán está al borde del colapso, que todo esto pasará en unas semanas. Está tratando de proteger la confianza en el sistema, ganar tiempo valioso para el petrodólar. Pero aquí está la dolorosa ironía. La propia guerra está acelerando el mismo colapso que se suponía debía evitar. Y mientras la guerra continúa, una vez más son los monos comunes quienes pagan el precio. Y lo que da miedo es que esto está ocurriendo en todas partes. La escasez de petróleo afecta a todos tanto a corto como a largo plazo. Debido al conflicto, la vida está cambiando en todo el mundo y no para bien. Un agricultor de té está viendo cómo sus exportaciones se pudren en el muelle, porque las rutas marítimas han sido interrumpidas. Una familia no puede cremar a su ser querido porque el crematorio a gas fue cerrado. Un estudiante fue enviado a casa desde la escuela, no por los exámenes, sino porque el gobierno necesitaba reducir el consumo de energía. Los padres no pueden permitirse mantener la calefacción encendida durante el invierno, y se preocupan por sus pequeños cachorros. Esta guerra no está ocurriendo allá lejos. Ya está aquí. Es fácil sentarse y ver cómo se desarrolla la guerra en nuestras pantallas, pero necesitamos entender que esta no es solo otra guerra en Medio Oriente. Nos afecta a todos, y viendo cómo van las cosas, dejaremos un mundo sombrío para que lo hereden nuestros cachorros. Mira, nos gusta terminar estos videos con una nota positiva cuando podemos, pero esta historia es realmente aterradora. Aún así, creemos que el primer paso para resolver cualquier problema es entenderlo, en vez de apartar la mirada. Nuestros videos son nuestra pequeña forma de luchar por una buena causa, porque mientras más monos sepan lo que está pasando, mejor. Y tal vez algún día, la monada aprenda que mandar a los jóvenes a morir por los rencores de los viejos y de los que pagan no resuelve nada. Estaremos cubriendo esta historia a medida que se desarrolle. Así que la próxima vez que veas que se habla de las guerras del petrodólar en las noticias, sabrás lo que está pasando detrás de escena. Cuídense, que estén bien. Y un enorme agradecimiento a nuestros miembros de la República Bananera por financiar generosamente estos videos.